Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa tarde lluviosa de alabanza. Mi Señor, Tú eres un Dios digno, Señor, digno de toda la gloria, la honra, la majestad del trono. Señor, bendito sea tu santo nombre, porque de ti, Señor, solamente recibimos cosas buenas. Tú eres la fuente del amor, la fuente de la misericordia, la fuente del perdón, la fuente del consejo. Mi Señor, eres un excelente Padre. Hemos podido amarte desde que tú nos has cambiado el corazón. Mi Señor, gracias por todo lo que has hecho hasta el día de hoy por cada uno de nosotros, porque estábamos muertos y tú nos diste vida. A ti te plació darnos vida. Tú nos elegiste, nos escogiste por amor y misericordia. Nos adoptaste, nos hiciste tus hijos, nos injertaste en el árbol de la vida. Mi Señor, yo te pido esta tarde en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, hablando, redarguyendo, corrigiendo, martillando el corazón de mis hermanos, que penetre su corazón a fin de que estas verdades espirituales puedan arraigarse profundamente en ellos, para que podamos entender, Señor, lo que tú quieres, lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Mi Señor, ablanda nuestro corazón para que cada día seamos menos nosotros y seas más tú. Bendito seas y bendito sea tu santo nombre, Jehová de los ejércitos. Dios fuerte, Dios temible, Dios poderoso, Dios eterno, Dios de amor y de misericordia. Bendito seas y bendito sea tu santo nombre. Amén y amén. Mis hermanos, qué bueno que esta tarde se encuentran aquí con nosotros. Los niños, váyanse a su clase, ya se están yendo. Mis hermanos, pues qué alegría que el agua no los haya espantado a ustedes. Qué alegría. ¿Tenemos personas nuevas esta tarde? No, puras viejas. Mi hermano, mi hermana, pues bueno, estamos estudiando, empezamos esta carta hermosísima, segunda de Tesalonicenses, y este mensaje se llama Evidencias. Evidencias del Hijo de Dios. Ahora dale un codazo al que tienes al lado y dile: pon atención, porque si no tienes tú las evidencias, pues entonces no eres hijo de Dios. Mira, en segunda de Tesalonicenses 1, en el versículo 1 y 2, el apóstol Pablo les dice a la congregación de Tesalónica que tanto ellos, Pablo, Silvano y Timoteo, pues tienen un padre en común. Vamos rapidito a Juan 8:47, por favor. Y vimos exactamente qué significa lo que le está diciendo el apóstol Pablo a la congregación de Tesalónica. Les dice: tenemos un Dios por Padre, es común nuestro Padre. Y pues mi hermano, mi hermana, la palabra de Dios es impresionante. El que es de Dios, las palabras de Dios oye.
Acúo en el griego, oye y obedece. El que es de Dios, las palabras de Dios escucha obedeciendo. Y les dice a los judíos que en ese momento estaban pues peleando con él. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El Hijo de Dios oye el consejo y lo pone en práctica. Juan 10:27, por favor. Este versículo, bueno, todos son impresionantes, más de 31,000 versículos y todos son impresionantes. Mis ovejas, mis hijos, mis discípulos, los cristianos, mira, oyen mi voz. Es la misma palabra griega akúo. Mis ovejas oyen y obedecen mi voz. Mis ovejas oyen y obedecen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y esta palabra la vimos akolutseo en el griego. Caminan el mismo camino, siguen mi ejemplo, tienen el mismo comportamiento. ¿Qué te parece? Al menos eso es lo que Dios espera de nosotros, que tengamos el mismo comportamiento. Hoy, mi hermano, mi hermana, este mensaje va a ser, de verdad increíble. Ojalá que sea de bendición para tu vida. Entonces, el Hijo de Dios se comporta como su Padre. Cuando el apóstol Pablo le dice a la congregación de Tesalónica, tenemos un Padre en común, lo que les está diciendo, tanto nosotros como ustedes obedecemos al mismo Dios. Tanto nosotros como ustedes somos imitadores de Dios. También vimos el carácter de Dios como nuestro Padre que es en uno de los momentos más duros de la vida de Elías. ¿Te acuerdas? Que como hoy baja fuego del cielo, dice la Escritura, literalmente deshizo la ofrenda, derritió las piedras que estaban puestas, derritió el polvo y aún el agua que estaba en las zanjas la lamió. Después el Espíritu Santo de Dios toma a Elías para degollar a todos los profetas de Satanás. Y cuando Jezabel lo amenaza, Elías, después de ver eso, siente que Dios no lo puede proteger de Jezabel. Es decir, le da desconfianza a Dios. El mismo Dios que un día hizo eso, todo eso antes, hoy lo amenaza a una vieja chismosa y le corre. Dice, Dios no me puede proteger de Jezabel. Y se echa a correr. Entra el miedo, entra la depresión, se quiere morir. Y vimos la hermosísima respuesta de Dios a la desconfianza de Elías. En lugar de quebrarle los pies y no dejarlo huir, le da de comer 2 veces. Y durante toda su vida, Dios trata con su corazón. Y cuando está listo Elías, se lo lleva en cuerpo y alma. Y sabes una cosa, mi hermano, mi hermana, vamos a 2 Tesalonicenses 1:3. Esto deberías porque así como quiere a Elías, sí, te has fijado en toda la Biblia, en toda la Escritura podemos ver constantemente que Dios no hace acepción de personas. ¿No es verdad? Es decir, que Él no ama más a Elías de lo que te ama a ti y a mí. Es decir, imagínate que por ejemplo tú llegaras al cielo, que te nos murieras, que tuvieras la suerte de morirte hoy. Bueno, pero que tengas las evidencias, porque si no las tienes, mi hermano, pues ¿qué voy a predicar yo en la noche? A veces me hablan por teléfono y me dicen que yo predique en un funeral de incrédulos. Es bien difícil predicar.
Cuando son hijos de Dios, bueno, pues gloria a Dios. Digo, mi hermano, mi hermana tenía las evidencias. ¿Dónde está él? Pues allá está él. Allá está. Pero si tú no tienes las evidencias, mi hermano, ¿qué predico yo ahí? Entonces, fíjate, que tú tuvieras la suerte de que te nos fueras hoy. Claro, teniendo las evidencias. Y que llegaras allá y que dijera Jesús, no te puede recibir Dios, porque está con Moisés. Y me vas a perdonar, pero Moisés es Moisés. No, mi hermano. Dios quiere de la misma manera a Moisés, de la misma manera a Elías, de la misma manera al apóstol Pablo, de la misma manera a Jonás el desobediente, de la misma manera a Pablo, de la misma manera a cada uno de nosotros. Imagínate si Elías, que reaccionó de esa manera, ¿cómo lo trató? Claro que esto no es un permiso para que tú te comportes como quieras, claro que no. Pero si a él lo trató de esa manera, pues imagínate a ti que te esfuerzas. A ti que conoce Dios tus debilidades, tus miedos, tus temores, tus angustias. Imagínate cómo te puede tratar si te sigues esforzando en la gracia. Eso te debe de animar, mi hermano. Te debe de animar. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo se llama el mensaje? Evidencias del Hijo de Dios. Y mira, hoy vamos a cubrir solamente este mensaje. Este versículo. Debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos. Le dice a la congregación de Tesalónica, como es digno, por cuanto fe va creciendo, vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Y quiero que te concentres en esta última parte. Porque es de suma importancia. He predicado yo mucho del amor, pero este mensaje pues fue totalmente diferente. Tú lo vas a saborear igual como yo lo saboreé. Mira lo que les dice aquí. Por cuanto vuestra fe en Dios, obviamente, va creciendo. Y derivado de esa fe que va creciendo hacia Dios, dice que el amor de todos y cada uno de ustedes abunda. Cada día crece para con los demás. No vayas a Colosenses 1:4 literalmente. Dice lo mismo. Que la fe en Cristo Jesús se deriva en el amor que tienen por todos los santos. Literalmente también en Efesios 1:15. Que la fe en el Señor Jesús deriva amor para con todas las personas. Es decir, que si nosotros decimos que tenemos fe en Cristo, el resultado debería ser que nos amamos unos a otros. Miren lo que dice, ve a Gálatas 5:6 por favor. Miren lo que dice aquí en Gálatas 5:6. Este mensaje, mi hermano, mi hermana, te tiene que hacer reflexionar sobre qué o cómo estás caminando tu vida cristiana. ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana? Mira Gálatas 5:6. Esta primera parte, lo que dice al principio, pues es del contexto de lo que está diciendo el apóstol Pablo en la iglesia de Galacia. Pero miren lo que dice al final. Bueno, lo voy a leer todo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Y mira la última parte. Sino la fe en Cristo, obviamente, que obra por el amor. Esa palabra obra, energeo en el griego, quiere decir dar energía. Quiere decir produce. Mira lo que dice aquí, que la confianza en Dios produce energía o energetiza el amor por las personas. Es decir, que la fe en el Hijo de Dios produce
el amor hacia nuestros hermanos. Ahora, no amas a tus hermanos, pues entonces es mentira que tienes fe en Dios. Solamente estás sentado en una congregación. Solamente vas los domingos al templo. Pero si tú no amas a tus hermanos, es mentira que tú tienes fe en el Hijo de Dios. Por eso, mi hermano, mi hermana, este mensaje es tan importante porque, ¿sabes qué? ¿Cuántas veces hemos oído personas que dicen, yo tengo 10 años en el Evangelio? Hay otras que dicen, yo tengo 15. Otras dicen, yo tengo 20, yo tengo 25 años. Hay otros que dicen, yo soy de cuna cristiana. ¿Cuántas veces has oído eso? Yo te pregunto a ti, que tienes 10 años en el Evangelio, ¿cuántos años tienes amando a tus hermanos? ¿Cuántos años? O tú que tienes 15 años, ¿cuántos años tienes amando a tus hermanos? Amando. Y sabemos qué significa amar. Sabemos qué significa amar. ¿Por qué? Porque lo podemos experimentar con nuestra esposa. Lo podemos experimentar en familia, con tus hijos. Si un hijo se enferma, ¿qué haces tú si lo amas? ¿Qué haces? Pues llevarlo al doctor, es una muestra de amor. Levantarte con él en la madrugada es otra muestra de amor, otra muestra de amor. ¿Que le hacen falta zapatitos? Pues sus zapatitos. ¿No es verdad? Que el chamaco estudie en Toluca. Luego, hijo, todas las noches, todas las mañanas, ¿ya llegaste a la escuela? ¿Ya te fuiste? ¿Ya te viniste? ¿Ya comiste? ¿No es verdad? Pues eso es lo mismo, o debería de ser lo mismo aquí, mi hermano. Preocuparnos unos por otros. Hay otros, mira, yo tengo conocidos, por ejemplo, tengo un pastor conocido, o varios. Una vez escuché a uno que estaba pastoreando y me dice, bueno, lo dijo en la congregación, tengo 25 años pastoreando iglesias. 25 años. Pero la pregunta no debería de ser cuántos años tiene pastoreando. La pregunta debería de ser, pues, ¿y esos 25 años los tiene amando a las personas? ¿Por qué? Porque si, pues no importa lo que hagamos dentro de la congregación o lo que no hagamos, si no amamos a las personas, no sirve de nada. Y esto te tiene que hacer reflexionar, mi hermano, porque hay personas que han venido de otras iglesias. Hay personas que pues tienen muchos años de cristianos, o por lo menos oyendo el Evangelio. Y ¿sabes una cosa? El parámetro de Dios o los parámetros de Dios no es cuántos años tienes en el Evangelio. No es eso. Sino cuántos años tienes amando a las personas. ¿Cuántos años? Cuando nos encontramos en la lectura, ¿sabes una cosa? Rápidamente nos damos cuenta de las fallas de los apóstoles en sus inicios. Y es emocionante, por ejemplo, ver el crecimiento espiritual del apóstol Pedro. Ya he predicado yo del apóstol Pedro. ¿Cómo se las gastaba cuando era un niño espiritual? ¿Te acuerdas? Imprudente, a más no poder. ¿Te acuerdas que una vez le dijo a Jesús, oye, ¿y cuánto nos va a tocar? ¿Qué vamos a ganar por haberte seguido? ¿Te acuerdas? Y que Jesús le dice, bueno, en lugar de enojarse y agarrarlo a patadas, le dice, pues 100 veces más. Si hayas dejado tierra, si hayas dejado casa, si hayas dejado hijos, si hayas dejado hijas, 100 veces más. Podemos ver el crecimiento espiritual de Juan. Juan el apóstol, hablemos un poco de él. Y sabes una cosa, el apóstol Juan, ¿cómo se llamó el mensaje? Evidencias del Hijo de Dios. ¿Sabes una cosa? Hoy vamos a hablar un poco del apóstol Juan. Y eso te debe de dar esperanza. ¿Sabes de qué?
de que tú vas a ver cuál era la personalidad del apóstol Juan. Y tú vas a ver cómo terminó el apóstol Juan. Claro, pasaron cosas. Esas cosas tú debes permitir que Dios las haga en tu vida para que suceda lo mismo. Entonces fíjate bien, ¿cuántas veces pues decimos, esta no va a cambiar nunca? ¿A poco no? O dice, no, este no tiene remedio. ¿Cuántas veces lo hemos sentido? O uno mismo se ve al espejo y dice, qué bárbara, qué bruta. Tú no te vas a componer. Pues esto te debe de dar, te debe de animar. Mira, el apóstol Juan fue uno de los 3 asociados más íntimos de Jesús, junto con su hermano Jacobo y el apóstol Pedro. De hecho, Pedro, Jacobo y Juan estuvieron presentes en la transfiguración de Jesús. Aquella transfiguración, pues, impresionante. ¿Podemos ir a Marcos 3:17, por favor? Esto te debe de dar esperanza. Te debe de dar esperanza porque no todos nacemos, y nacemos ya adultos espirituales. O ya con suficiente crecimiento espiritual. No, es un proceso. Claro que el proceso depende directamente también de tu esfuerzo. Claro que sí. Mira cómo los bautizó, pues cómo son bautizados aquí en el libro de Marcos. Juan y su hermano Jacobo. Mira, a Jacobo, hijo de Zebedeo, así se llamaba su padre, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. Esto es, hijos del trueno. A ellos 2 les puso hijos del trueno. ¿Sabes por qué? Porque los dos hermanos los caracterizaba el celo, la pasión, la ambición. Eran apresurados, temerarios, impetuosos, y no nomás eso, agresivos, de mecha corta. No les podían decir ni mi alma, porque luego le hacían como los gatitos. Así eran ellos, los 2, Juan y Jacobo. En Mateo 26 nos narra uno de los momentos más difíciles en la vida de Jesús en el Getsemaní. Eso creo que habló mi hermano Elías hace 8 días. Y les dice a sus discípulos, voy a orar. Pero se lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan con él. Y luego les dice a ellos 3, espérenme aquí tantito. Y se va a orar él, aparte, unos metros aparte. Y todos sabemos la historia. Todos sabemos la historia. Regresa, están dormidos. Están echándose un coyotito. Y los despierta y fueron 3 veces. ¿Sabes una cosa? El apóstol Juan podemos rápidamente darnos cuenta que no amaba a las personas, que solamente pensaba en él. Y dices tú, ¿Juan? Sí, el mismo Juan. El mismo Juan. La escritura narra que en diferentes ocasiones los discípulos disputaban entre ellos quién era el más importante. Lucas, por ejemplo, nos habla en 2 ocasiones diferentes, cuando ellos estaban en discusión preguntando quién era el más importante. Dice, por ejemplo, Marcos, que Jesús iba camino a Capernaum con ellos y Jesús les iba contando que lo iban a matar. Y una vez que les dice, pues me van a matar y voy a sufrir y voy a navegar. Y después Jesús se les despega tantito y ellos empiezan a decir y a enojarse y a disputar quién era el más importante. ¿Había envidias entre ellos? Claro, mi hermano, claro que sí. En Mateo 18 los discípulos incluso preguntaron a Jesús, ¿quién sería el mayor? No nomás aquí en la tierra, como antes.
sino dijeron, ¿quién es el mayor allá en el reino de los cielos? Nomás échale. Pues no te quepa duda alguna de que Juan, que era del círculo íntimo de Jesús, pues allí estaba. No te quepa duda. Podemos ir por favor a Marcos 10:35. ¿Y sabes una cosa? Que el discípulo Juan fue aún más lejos que solamente disputar quién era el más importante en la tierra o quién era el más importante allá en los cielos. Fíjate bien. ¿Sabes por qué? Porque al apóstol Juan le gustaba el poder, le gustaba el prestigio, le gustaban los lugares importantes. Mira lo que dice aquí, Marcos 10:35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. 36. Él les dijo, a mí me encanta Jesús, porque ¿tú crees que Jesús no sabía lo que iban a decirle? ¿Verdad que sí? Pero aún así Jesús les dice, ¿qué quieres? Fíjate bien, mira, ¿qué quieren que os haga? Siguiente versículo. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria, es decir, allá en el cielo, nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Acá en Mateo 20 nos dice que su mamá estaba presente. Haya estado su mamá o no, eso no cambia. Eso no cambia nada. ¿Les gustaban los primeros lugares? ¿Verdad que sí? Quiero que pienses esto, mi hermano. ¿Qué hubiera pasado? Tú estás viendo los detalles en Juan. Y yo te hacía la misma pregunta con Pedro. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo? ¿Te puedes imaginar cuando Pedro negó a Jesús? ¿Qué hubiera pasado? Por ejemplo, ¿qué hubieras hecho tú si a ti te hubieran negado? ¿Qué hubieras hecho? Ya no le hablo, dice mi hermana Chepis. ¿Usted por qué anda en la carne, mi hermana? Pero nosotros andamos en el espíritu o andamos igual. Yo creo que igual le da. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Imagínate cuando resucita Jesús, va con Pedro y lo restaura, lo perdona. ¿Qué hubiera pasado si Jesús desecha a Pedro? ¿Qué hubiera pasado? ¿Te acuerdas que Pedro sanaba con su sombra? Mi hermano, mi hermana, a veces hay personas, hermanos, hermanas, tenemos ya 5 años aquí. Literalmente hubo una hermana que me dijo, ¿por qué no la corre? Y dije, ay, chiquita, así o más claro, Satanás. Dije, mi hermana, yo no puedo hacer eso. Ah, no, claro que no, mi hermano. Aquí se llega a una hija de Satanás, es más que llegar a una bruja. Hace poco tiempo yo hablé con una bruja, no, el año pasado, no hace muy poquito. Me habló por teléfono y me decía que ella tenía muchas cosas, pactos satánicos, que le servía a Satanás, que ella era de las que cobraban dinero, que qué podía hacer por ella. Y le digo, no, mi hermana, yo nada. Le digo, Dios sí, Él sí. ¿Quieres que hablemos? Nos podemos ver donde tú quieras, nomás que no sea en tu consultorio, porque no vayan a pensar que yo también voy ahí a verte. O si quieres venir a la iglesia y dice, es que tengo miedo. Le digo, mira, mi hermana, bueno, no mi hermana. Le digo, mire, le digo, es muy sencillo lo que se tiene que hacer contigo. Una, pues obviamente liberarte. Liberarte y en caso de que tengas miedo, pues aquí te puedes quedar, aquí mismo en la iglesia. Satanás no te puede hacer nada. Una vez que seas liberada, llenarte de Dios. ¿Para qué? Para que Satanás no regrese. Y si regresa, pues él no pueda otra vez entrar en ti. Nada más.
Y ella hablaba mucho del miedo. Entonces cuando yo le dije, mira, es normal que tengas miedo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues por las cosas que has hecho. Pero Dios rompe todas esas cadenas y Dios no permite que seas tocada por Él. Quedó de hablarme otra vez y ya no me habló. Entonces, fíjate bien qué hubiera pasado si Dios hubiera desechado a Juan. ¿Sabes qué sucede? Que muchos de ustedes están en crecimiento. Y mientras están en ese crecimiento, obviamente hay detalles. Obviamente hay detalles. Detalles que para mí como pastor, pues bueno, hay unos no tan graves. Y cuando no son tan graves, pues hay chancecita. Pero ya si hablamos, por ejemplo, de fornicación, ya si hablamos de robo, de alguna cosa ya un poco más grave, entonces para eso, pues Dios dice qué vamos a hacer o qué se tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, mira lo que está sucediendo. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. 38. Entonces Jesús les dijo, no saben lo que piden. Y les hace una pregunta. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Es decir, Jesús les dice, ¿a poco pueden pasar por lo que yo voy a pasar? Por el mismo camino. Siguiente versículo. Y ellos, mira lo que le contestan. Ellos dijeron, podemos. Es decir, que sí tenían hartas ganas. Uno de estar a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Es decir, lo que yo voy a sufrir, ustedes también lo van a sufrir de alguna manera. Tan es así que a Jacobo lo mataron en el libro de Hechos. Herodes dio la orden y lo mataron a espada. Y Juan, el apóstol Juan, durante toda su vida pudo experimentar muchas persecuciones o muchos tipos de persecuciones por causa de la palabra. Tan es así que cuando escribió Apocalipsis, ¿dónde estaba? Por causa de la palabra estaba en la isla de Patmos, que era una cárcel en ese tiempo. Entonces mira, siguiente versículo. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Y mira qué sucedió. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. ¿Qué te parece? ¿Había ventaja entre los discípulos? ¿Sí? ¿Había envidia entre los discípulos? ¿Sí? ¿Y tú no quieres ver envidia aquí? ¿Tú no quieres ver ventajas aquí? ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando ves alguna ventaja de algún hermano, cuando ves, mi hermano, pues está en crecimiento. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se navega con los primeros años en los bebés? ¿Cómo se navega? Los primeros 4 años, desde que nacen, te dejan dormir. Se acaba el santo sueño. Y yo, ¿sabes qué? Yo conocí un niño, lloró 6 años. Yo me acuerdo porque era vecino de mi mamá, vivía a un lado su mamá. Y yo llegaba y mi papá con unas ojerotas negras. Mi papá que viene, ahora no vino, lo espantó el agua. Ya ves que es moreno él. Pues cuando no dormía, unas ojerotas. Yo llegaba y le decía, pues ¿qué te pasó? No, hombre, con unas palabrotas me decía, se llamaba Ángel, el niño. Decía, ¡ti! Angelito, dice. No me dejó dormir. Y cada rato, el niño tenía 6 años. Dice,
puntual, a las 10 de la noche empieza a llorar, dice. Y como vivían arriba en la planta de arriba y él vivía abajo, a un lado en la casa, dice, haz de cuenta que lo tengo aquí. No nos deja dormir. Primero es para dormir. Luego, para enseñarlo a caminar. Por eso te digo, mi hermano, ¿cómo se navega con los niños? Mucho. Pues así se navega con los niños espirituales. Así se navega. Mira, cuando lo oyeron los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Pero ¿sabes una cosa? Esto, vamos a seguirle, siguiente versículo, porque nos dejó una enseñanza, unas cosas tan hermosas. Mira lo que dice ahí. Mas Jesús llamándolos les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Es más, las gobiernan, las mandan, las someten, y sus grandes ejercen sobre ellas poder, potestad, las subyugan. Es decir, eso es en el mundo. Y el mundo se escribió hace 2000 años y parece que lo escribieron ayer. Siguiente versículo. Pero no será así entre los cristianos. No será así entre la iglesia. No será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, mira, será vuestro servidor. ¿Tú quieres ser grande en la congregación? Órale, ponte a servir. ¿En qué? En todo. Siguiente versículo. Y el que de vosotros quiera ser el primero, mira, será esclavo de todos. Siguiente versículo. Y nos dice por qué, mira. Porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, nos salimos tantito del tema, pero mira qué impresionante. ¿Tú quieres ser grande en la congregación? Sirve. Pero antes de eso yo te diría, tu corazón. ¿Quieres ser el primero? Pues tienes que ser esclavo. Tienes que ser esclavo. En el mundo, en el mundo la gente poderosa somete. La gente que tiene dinero somete. Manda, grita fuerte. Aquí tengas o no tengas, Dios no hace acepción de personas. Sigamos hablando de Juan. Vamos a Lucas 9:49. Mi hermano, mi hermana, esto nos debe dar esperanza a todos. Si te ves en un espejo y dices tú, madre mía, yo estoy pasando por esto y esto y esto y esto. Sí, yo te diría, no te espantes. Mira Juan, mira. Lucas 9:49. Juan era intolerante con las personas. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre. Y mira lo que dice Juan. Y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Esa palabra que la Reina Valera traduce como sigue, akolutseo en el griego, no está en el mismo camino que nosotros. Es decir, no anda con nosotros. Dice, entonces, pues le dijimos que no lo hiciera. Versículo 50. Jesús le dijo: no se lo prohíbas, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Sí te fijas cómo Juan dice, pues ese andaba echando demonios en Jesús, en nombre de Jesús? Y nosotros le dijimos, oye, cálmate. Nomás es Jesús y nosotros los 12. De ahí para allá, nadie más, mi amigo. ¿Cómo la ves? Mi hermano, mi hermana, ¿cuántas veces nosotros somos como el discípulo Juan? Somos muy limitados en nuestros pensamientos. Se va alguien de la congregación y decimos, no, pues ese es hijo de Satanás. Yo lo he visto que dicen, ya se fue. Y dicen, si se lo hallan, córranle, ya no le hablen. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Yo te voy a decir una cosa. Bueno, no está mi hermana Jos.
mi hermana Yos. Es que iba a hablar mal de ti, mi hermana. Mi hermana Yos, todo mundo sabemos la historia. Hace 2 años, aprox 2 años, 2 años y medio, 2 años. Ella un día me dijo: pastor, yo siento de parte de Dios irme de este lugar. Aprendí mucho, estuve muy contenta, pero yo siento de parte de Dios pues irme. Y yo le dije: mi hermana, pues mira, tú sigue orando a Dios, y si Dios te confirma, mi hermana, pues vete. Llegó ese día y me dijo: sí, yo siento de parte de Dios irme. Oré por ella, le puse las manos encima y pues una oración muy sencilla. Siempre le di el consejo de Dios. Nunca la engañamos para sacarle dinero. Ella dice que se va. Desde ahora yo no soy responsable de ella. Y se fue. Nunca perdimos la amistad. Vino varias veces aquí a la casa. Creo que platicamos muy bien y solamente la animábamos. ¿A qué? A seguir conociendo de Dios, a seguirse tomando y no soltarse de Dios. Ahora que regresó y que nos dijo: creo yo que esta es mi casa. Y dije: gloria a Dios, mi hermana, gloria a Dios. Y nuevamente pues le abrimos las puertas. Aquí nadie puede decir que hablamos mal de ella, o que hablamos mal de una persona o de un hermano que se fue. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque es muy temerario y seríamos muy limitados de nuestros pensamientos y en nuestro conocimiento de Dios cuando pensamos que ustedes tienen que estar aquí de una vez y para siempre. No, mi hermano, no. Todos tenemos un proceso. Aquí nadie ha abierto una obra, pero el día que una persona abra una obra, que me diga a mi pastor: yo siento de parte de Dios abrir una obra, creo que Dios quiere eso para mí. Y si yo veo que te esfuerzas, si yo veo que tú reconoces o has reconocido a Cristo como tu Dios y tu Señor y tu Salvador, y no solo eso, sino que yo veo el fruto, la evidencia del Espíritu en tu vida, mi hermano, yo tengo la obligación de apoyarte. Pero si yo veo que a veces reconoces a Cristo y luego le das la espalda, o yo veo que no tienes fruto y me dices que vas a abrir una obra, pues yo lo primero que te digo: ay, mi hermano, pues primero fíjate si es Dios. O sea, ¿sí me entiendes? ¿Sí me entiendes? Pues bueno, ¿qué te parece, Juan? ¿Qué te parece, Juan? Y luego es impresionante cuando escribe Primera de Juan. Él no dice: a los hijos de Satanás, sáquenos, cúchila. No. Simplemente escribe, te dice cómo son o deberían de comportarse los hijos de Dios, cómo se comportan los hijos de Satanás, pero nunca dice: córranlos. Nunca dice: prohíbanles, quítenles, háganles. No. ¿Sí me entiendes? Mira, ¿qué te parece la personalidad del apóstol Juan? Puedes ir a Lucas 9:51 ahí mismo, pero en NTV. Mira, el mismo discípulo Juan. Por eso te digo que esto te debe de animar. Mira, en NTV ya está. Cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que se hicieran los preparativos para su llegada. Pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. 54. Cuando Santiago y Juan vieron esto, le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? ¿Qué te parece? ¿Me ayudas con el piano, por favor? ¿Qué te parece cómo se las gastaba el apóstol Juan? Tenemos que entender
¿Qué fue lo que sucedió cuando hizo eso Elías? Era parte del ministerio de Elías, que nada tiene que ver con esto que dice Juan. ¿Sí me entiendes? ¿Qué es lo que sucede? Mira el siguiente versículo. Entonces Jesús se volvió a ellos. Nomás imagínate la escena. Se voltea Jesús y los ve y les dice: qué brutos, qué bárbaros. ¿Sabes qué, mi hermano? En una ocasión una hermana que se fue de aquí, no se fue de la mejor manera. Yo sabía que no iba a estar bien. Yo ya lo sabía. Y una vez, pues yo iba caminando en el centro y pues ella venía de frente. Cuando me ve ella, pues ella muy sonriente me saluda. Y yo nomás le hice: adiós, adiós, hola, hola. No me detuve porque ella se paró. Yo no. Inmediatamente yo le dije: perdóname, Señor, pero no me gusta ser hipócrita. No me gusta. Ella te despreció. Fue un desprecio muy grande, muy grande, ¿eh? Le digo: así es que, con tu permiso. Ahí mismo yo sentí la mirada de Dios y sentí algo muy feo en mi corazón. Llegué aquí y le dije: perdóname, Señor. En ese momento, cuando sentí eso, claramente en mi corazón me habló y me dijo: tienes razón, pero el desprecio me lo hizo a mí, no a ti. Y me sentí mal y yo dije: oh, Señor. Y nomás no la saludé. O sea, sí la saludé, nomás no me detuve. Y entonces entendí que nosotros tenemos que seguir siendo los mismos, independiente de cómo traten o no traten a Dios. ¿Sí me entiendes? Yo ya sabía esto porque lo he leído muchas veces. A los 2-3 días leo esto y digo: sí, yo sentí lo mismo. Aquí, mira, Jesús se volvió a ellos y los reprendió. 56. Así que siguieron de largo hacia otro pueblo. Regresa a 2 de Tesalonicenses 1:3, por favor. Miren lo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. En el Hijo de Dios, mi hermano, mi hermana, hay crecimiento espiritual. En el apóstol Juan hubo crecimiento cuando fue lleno del Espíritu Santo de Dios acá en Pentecostés.
Ahora, sabemos que la llenura del Espíritu Santo la Biblia la maneja como un don de Dios. Por ejemplo, Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo. Pablo fue lleno del Espíritu Santo cuando Ananías le pone las manos. ¿Pero qué crees? El Hijo de Dios, nosotros no somos llenos del Espíritu Santo como don. Nosotros tenemos que estar vaciando el corazón de Cristo a nuestro corazón por medio de la lectura. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo habite ricamente en ti. Efesios 5:18. Sed llenos del Espíritu Santo. Fíjate bien, mi hermano, mi hermana. Nosotros es solamente a través de la lectura. Cuando fue lleno el apóstol Juan del Espíritu Santo, empezó a amar a las personas. Cuando fue lleno el apóstol Juan del Espíritu Santo, ¿sabes qué pasó? El Espíritu Santo suavizó su corazón. ¿Por qué crees que constantemente te estamos diciendo la lectura, la lectura, la lectura? A fin de que tu corazón esté lleno del Espíritu Santo de Dios. A fin de que tú pienses como piensa Cristo. Dice en Corintios que nosotros tenemos la mente de Cristo. Claro que la tenemos si nos encontramos en la palabra. Pero si nos encontramos en otras cosas, no tenemos la mente de Cristo. En Gálatas dice el apóstol Pablo que Juan era una de las columnas de la iglesia cristiana. ¿Te imaginas si Jesús hubiera desechado a Juan? Desde el momento que va de imprudente a decirle: oye, yo me quiero sentar aquí, y mi hermano acá del otro lado. Los demás, esos colócalos como quieras, te damos chance. ¿Tú qué le hubieras dicho? ¿No quieres una paleta de Julio? Especiales. Imagínate nada más. Entonces, si puedes entender la cuestión espiritual, imagínate nada más el Evangelio de Juan. Quien ha leído el Evangelio de Juan, creo que todos nos podemos dar cuenta de esas palabras que dice: hijitos. Su traducción literal, ¿sabes cuál es? Hijitos amados. Solamente Pablo lo escribe una vez. Juan, de todas las veces que está escrita, casi 10, todas son de Juan. Y dices tú: bueno, pues antes no amaba a nadie. No, pues a nadie. ¿Y cómo es posible que después amara? Se llenó del Espíritu Santo de Dios. En la medida que tú te llenes del Espíritu Santo de Dios, en esa medida te van a dar ganas de estar con tus hermanos, de ir al fútbol, a las noches con Jesús, de comer un guisado, de visitarlos, de cuando alguien se enferma, preguntar por lo menos cómo está. ¿Sí me entiendes? Porque con este corazón no nos alcanza. No nos alcanza. Ahora imagínate, por ejemplo, escribió Primera de Juan, Segunda y Tercera también. Y no solo eso, escribió Apocalipsis. ¿Cuántas veces has escuchado en las cartas de Juan: ámense, ámense,
¿Cuántas veces? ¿Sabes cómo lo llaman? El apóstol del amor. Así le llaman. El apóstol del amor. ¿Puedes ir a 1 de Juan 3:14? Entonces mira, ¿por qué estamos aquí? ¿Sabes por qué? ¿Cuál es la razón por la que estamos aquí? Aprender a amarnos. No hay otra razón. Si tú piensas que porque tienes 5 años de cristiano, imagínate por ejemplo entonces la que tiene 20, ¿cuánto debería amar? Imagínate. Si te fijas que no depende de la cantidad de años. Tú puedes tener 30 años, pero si no amas a las personas, decía un profesor de la prepa, pasaste la prepa de noche. Si no amas a las personas, solamente has estado oyendo de un tal Jesús. El resumen de la escritura es amar. Mira el amor como parámetro de salvación. Mira, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Nosotros sabemos que ya no somos hijos de Satanás. Nosotros sabemos que ya no estamos en tinieblas. Mira, ¿en qué? En que amamos. En que amamos a los hermanos. Solamente de esa manera. Mi hermano, mi hermana, todo lo que hacemos aquí es para que tú aprendas a pasar tiempo con las demás personas, para que conozcas a tus hermanos, para que tú puedas sentir necesidad de que si algo les pasa puedas ir al hospital, puedas ver cómo están. Para eso lo hacemos todo aquí. Yo, mi hermano, mi hermana, te predico la palabra. Si te fijas que no tiene nada que ver con la lana. Yo te agradezco y te agradezco mucho la ofrenda porque pues obviamente nos permite caminar. Pero si tú no estás amando a tus hermanos, no estás caminando para allá. Mira lo que dice aquí. El que no ama a su hermano, el que no ama a su hermano está muerto. Mi hermano, mi hermana, esto es importante porque ¿cuántas veces pensamos que solamente es ir el domingo? ¿Cuántas veces? No es así. Jesucristo viene, sí, y viene pronto. Pero no viene por los que lloran en alabanza. No viene por los que diariamente están en el templo. No, viene por los que nos amamos unos a otros. Ahora, esto tú lo tienes que practicar desde la casa. Porque si tú no estás amando correctamente a tu esposa, a tu esposo o a tus hijos, ¿cómo puedes esperar amar a tus hermanos? Imposible. Tú fuiste testigo de cómo una persona común y corriente, como Juan, yo me identifiqué con Juan, yo no sé tú. Pero la diferencia no la hizo Juan. La diferencia la hizo el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo en el corazón de Juan. Esa fue la diferencia. Tienes que aprender a ser más tolerante, a tolerar a las personas. Ahora,
Dices tú, yo ya lo sé. Hay unos que puedes tolerar más fácil que otros. Imagínate Jesús tolerar. Si tú puedes ver a Juan, y bueno, la Biblia nos describe perfectamente a Pedro, nos describe perfectamente a Juan, a Jacobo, por ejemplo, también. Hay muchos que no nos los describe, pero ¿a poco los que no nos describe? No, esos eran rete buenos. No, pues esos eran igual o peor. Bueno, ¿qué crees que sintió Jesús cuando venía caminando Judas el traidor? Lo toleró, lo amó, lo perdonó. Mi hermano, mi hermana, es importante que tú entiendas que de ninguna manera, si no aprendes a amar a tus hermanos, si no estás amando a tus hermanos, es mentira que has creído en el Hijo de Dios. Es mentira que Dios habita en tu corazón. ¿Puedes ir rapidito a Romanos 5:5, por favor? Miren lo que dice aquí en Romanos 5:5 al final de este versículo. Mira, que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. ¿Por qué fue derramado? Por el Espíritu Santo. Si es verdad que nosotros hemos sido sellados, es verdad que el amor ha sido derramado en nuestro corazón. Ahora, no podemos expresarlo. No, Juan no lo expresó. Él era hijo de Dios. Era hijo de Dios. Cuando empezó a experimentar amor por las demás personas, cuando fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Si te fijas que si nosotros no estamos llenos, literalmente no servimos para nada. ¿Sí te fijas? Por eso se le ruega, mi hermano, la lectura, la lectura, la lectura, la lectura. Porque el amor nomás está en tu corazón. Pero una vez que eres lleno de Cristo, ese amor empieza a desparramarse de tu corazón. Y entonces sí, empiezas a reflejar lo que reflejó el apóstol Juan. Si te fijas, ¿por qué les dice aquí en Primera de Tesalonicenses? Pues su fe va creciendo en Dios y el amor por los demás desborda. ¿Sí te fijas? ¿Cómo va creciendo la fe? A la medida que estamos en la palabra de Dios. Romanos 10:17. Mis hermanos, pues ojalá que esta palabra pueda ayudarles a su crecimiento espiritual. Y ojalá que puedan ver estas evidencias en su corazón. ¿Es importante todo lo que hacemos en la congregación? Sí, pero no es más importante que el amor por las personas. Tienes que cultivar, practicar, darte tiempo para hablar con las personas, para aprender a amarlas.